Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Estoy convencido de que has visto varias películas que mezclan en su haber distintos géneros cinematográficos y que por ello sorprenden, pero cuyo resultado es increíble porque nos da unas películas prácticamente de culto. Eso es lo que sucede con la película de la que hoy vamos a hablar. Y para ello retrocedemos en el tiempo al año 1985 para atravesar nuestra querida alfombra hablando de juventud, de relaciones personales y de extraterrestres. Hoy, en Alfombra Roja, Cocoon. Cocoon nos cuenta la historia de los internos de una residencia de ancianos que diariamente se cuelan en la finca colindante para bañarse en la piscina que hay allí. Cierto día llegan unos forasteros que introducen en el agua unos cocoon, unos capullos rocosos que han extraído del fondo marino. A partir de ese momento, los ancianos sienten cómo se revigorizan y cómo comienzan a sentirse jóvenes de nuevo. La película estuvo dirigida por Ron Howard, actor, director y productor cinematográfico que nos ha dejado otras obras como Llamaradas, El Código Da Vinci o Willow. Estamos a mediados de los años 80, así que los creadores de Cocoon optaron por reunir un elenco que abarcase dos líneas. En primer lugar, actores de moda en aquella época, como por ejemplo Steve Guttenberg, que se mete en la piel de Jack. A este actor lo hemos podido ver en otros títulos como Tres solteros y un biberón, Cortocircuito o la saga Loca Academia de Policía. Junto a él, el niño Barrett Oliver, que interpreta aquí a David. A este joven lo conoce todo el mundo por haber sido el protagonista de la famosa película La historia interminable. Pero lo importante es que los creadores se fijaron en actores del pasado glorioso de Hollywood para que interpretasen a los verdaderos protagonistas de la historia, los ancianos. Aquí vemos, por ejemplo, a Don Ameche, que aquí interpreta el personaje de Art. Este actor fue un gran intérprete del vodevil y que dio el salto al cine, llegando a interpretar a personajes de la fama de Alexander Graham Bell. Ameche fue un gran artista de la radio, que estuvo muchos años fuera del cine, pero que regresó al séptimo arte para rodar películas ya en su madurez y no dejó de grabar hasta el final de sus días. E interpretando el personaje de Alma, vemos a la gran actriz Jessica Tandy, toda una gran dama del teatro. Ella estuvo casada con actores como Jack Hawkins o Hugh Cronin, que aquí interpreta también a su esposo. Tandy dio la réplica incluso a Sir Laurence Olivier, nada menos. Obtuvo el Tony, el Oscar del teatro, por su interpretación de Blanche Dubois en la famosa obra de teatro Un tranvía llamado Deseo. También participó en la película Los pájaros de Alfred Hitchcock. En 1989 ganaría el Oscar por su interpretación de la protagonista en la cinta Paseando a Miss Daisy, lo que la convirtió en la persona de más edad en hacerse con el premio de la Academia. Más de 20 años después la superaría Christopher Plummer. Pero si por un papel es recordada, es por el de la inolvidable Nini Threadgood, la protagonista de Tomates Verdes Fritos, película del año 1991. Y junto a ellos vemos a otros muchos actores como Brian Dennehy, un habitual de las películas y las series de los años 80, Tani Welch, la hija de Raquel Welch, cuya intención era darse a conocer a partir de Cocoon, pero que después no tuvo demasiado éxito. Tyrone Power Jr., el hijo del famoso actor del mismo nombre, o Linda Harrison, la recordada Nova en El planeta de los simios.
No olvidemos que estamos a mediados de los años 80. Así pues, los creadores de Cocoon quisieron mezclar el melodrama con la ciencia ficción. Y es perfectamente comprensible, pues venían de éxitos como Star Trek, Star Wars o la reconocida serie V. Asimismo, después del éxito de E.T. el extraterrestre, no era descabellado pensar en hacer una película cuyos protagonistas viniesen del espacio exterior. En aquella época, y al igual que ocurre en la actualidad, los ancianos generalmente suelen estar apartados de la vida social, y es que los creadores pensaron que nadie estaría dispuesto a ver una película protagonizada por viejos, pero afortunadamente se equivocaron en su razonamiento y nos dieron como resultado esta magnífica película. En un principio, el director de Cocoon iba a ser Robert Zemeckis, pero en aquel entonces estaba embarcado en el rodaje de su película Tras el corazón verde, así que el guión recayó por fin en las manos de Ron Howard. Zemeckis tuvo tanto éxito con esa película que finalmente pudo dedicarse a la grabación de la saga por la que es mundialmente reconocido, la inolvidable Regreso al futuro. A destacar también el acompañamiento musical creado por James Horner, que realizó una magnífica partitura para Cocoon. A él le debemos también otras bandas sonoras como las pertenecientes a Braveheart, Alien, Titanic o Avatar. Es un acierto también la selección de varios acompañamientos musicales del film, ya que hace una unión entre dos épocas. Vemos música de los años 20 y 30 haciendo ese recuerdo al pasado de los protagonistas, pero también al pasado y juventud de los actores que los interpretan, y a la música de los 80 en la secuencia de la discoteca. De ese modo se unía el pasado y el presente, en el año en que se rodó el film. Los efectos especiales de Cocoon son muy buenos para la época. Aunque ahora estamos acostumbrados a ver todos los trabajos realizados por ordenador, comprendemos que el trabajo realizado para esta película fue de sobresaliente, incluso fue premiado en años posteriores. Y hay que tener en cuenta que lo importante de esta película no son, como puede presuponerse, los extraterrestres, sino todo lo contrario. Eso es una excusa para hablar de intimismo, de lo verdaderamente importante, la vida, el amor y la muerte. Esos son los temas que hacen inolvidables a Cocoon. Son los temas que calan en el espectador y que le hacen replantearse su vida y pensar en distintos temas que a continuación vamos a tratar. Lo habitual, y a lo que estábamos acostumbrados a ver, era hacer soñar con niños. Lo realmente complicado y lo que consiguieron finalmente es hacer soñar con ancianos, mezclando esa ciencia ficción con la realidad de la tercera edad. Cocoon nos habla del miedo a la vejez, y eso queda patente desde las primeras secuencias, cuando vemos escenas rodadas en residencias de ancianos, lo cual nos hace plantearnos la duda. ¿Esos son lugares apacibles o realmente son una excusa para abandonar a nuestros mayores, alejarlos de sus familias, de sus casas, de sus hogares y de su vida cotidiana? Así pues, nos hace plantearnos la tristeza de las personas mayores, de si se sienten realmente valorados y ese miedo que tienen a hacerse mayores y a perder el cariño y el respeto de los demás. Y la película nos está planteando la idea de comenzar de nuevo. ¿Y si nos diesen otra oportunidad? ¿Qué haríamos? ¿Volveríamos a revivir lo mismo? ¿Tomaríamos las mismas decisiones? ¿Realizaríamos las mismas acciones? ¿O sería una vida completamente diferente? Cocoon nos está hablando sobre la inmortalidad. Y es que si nosotros pudiésemos elegir, ¿qué haríamos en esa situación? ¿Olvidaríamos a nuestros seres queridos y a nuestra vida de siempre por comenzar de nuevo, pero en un planeta alejado? Es decir, una vida completamente diferente. Nosotros tendríamos que poner en una balanza los pros y los contras. Es decir, volver a revivir lo mismo o, en su defecto, siendo inmortales, pero con una vida completamente alejada de nuestras experiencias. El film nos está mostrando también el salto generacional, es decir, por qué los niños solemos llevarnos mejor con los abuelos que con los padres.
saltando la generación de los progenitores. Pero lo importante también del metraje es que está haciendo hincapié en la importancia y necesidad de los abuelos en la educación de los pequeños. En el cine y en la literatura se ha hablado en múltiples ocasiones sobre la fuente de la eterna juventud, pero aquí nos la muestran de una manera muy original, y es que viene desde el espacio exterior, pero planteándonos esa pregunta de si nosotros aceptaríamos beber el agua, en este caso bañarnos en ese agua, para ser jóvenes de nuevo, para volver a dar nuestros pasos desde la infancia hasta la senectud. Kokun nos habla claramente sobre el arrepentimiento, porque nos conllevaría volver a comenzar de nuevo, pero cometiendo esos mismos errores, aunque también existe el propósito de enmienda. Así pues, nos deja esa disyuntiva de si elegir el camino fácil y las consecuencias que eso nos traería en el presente. Y vamos a olvidarnos por un momento de los extraterrestres, ya que ese viaje que realizan los ancianos hacia el lejano planeta es solamente una metáfora de lo que realmente nos quiere hablar la película, que es la aceptación de la muerte. Es decir, esa pérdida de los ancianos porque viajan es un símbolo de la pérdida de los ancianos cuando fallecen. Es decir, nos muestra cómo aceptaríamos nosotros, los hijos, los nietos, la pérdida de los abuelos. En definitiva, lo que hace Kokun es mostrarnos un espejo para analizar nuestra vida y ver cómo hemos ido evolucionando, para hacer un repaso a toda nuestra existencia y dejarnos con vistas hacia la muerte, es decir, una aceptación plena de lo que va a venir después, el paso al más allá. Kokun tuvo un presupuesto de 17,5 millones de dólares, pero recaudó más de 85, es decir, fue todo un éxito de taquilla. La crítica especializada también reconoció el trabajo realizado otorgando varios premios. Kokun se hizo con 2 estatuillas, el Oscar al mejor actor para Don Ameche y el premio a los mejores efectos visuales. 3 años después, en 1988, se estrenó la secuela, Kokun, el retorno, que contaba con todo el elenco original. Aunque es una película muy digna, le falta esa innovación y esa magia de la primera parte. Kokun se convirtió en una película icono de los años 80 y a pesar de que ya han transcurrido 40 años, sigue teniendo esa frescura, esa magia que la hace inolvidable. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.